Tercer domingo de Pascua. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Pedro vivió con Jesús experiencias contundentes, tales como la primera pesca milagrosa, la dicha de ser el primero en proclamar en Cesarea de Filipo que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Igual pudo contemplar a Cristo en la transfiguración. Todo esto hace de Pedro un creyente que se abre a la grandeza de Dios. Y más aún, que decide amar a Dios con todo su ser. Mas todo lo anterior corre el riesgo de quedarse en nada cuando la fe no nos lleva a lo más grande: experimentar toda la grandeza del amor de Dios. Este es el paso que le faltaba a Pedro. Desde la pesca milagrosa en el lago de Tiberíades, Pedro se doblegó a los pies de Jesús y creyó de inmediato en él. Y amaba tanto a su maestro que cuando Jesús le anuncia que va a morir y que el tercer día va a resucitar, trata de persuadirlo de que eso no suceda. Es más, Pedro estaba dispuesto a dar la vida para que eso no sucediera. Pero una fe en ese nivel se puede quedar en la nada. Así, durante la pasión, el Pedro que daba la vida por Jesús lo niega 3 veces. Antes de la pasión, Pedro ama a Jesús, pero aún no había entendido lo más importante, que no es cuánto se ama a Dios, sino cuánto le permitimos a Él que nos ame. Pues eso es lo que realmente cambia la vida. Por eso las preguntas que Jesús hace a Pedro no tendrían el mismo sentido y alcance antes de la pasión y de la resurrección. La revelación del amor de Dios está en cada momento del Evangelio, pero llega a su plenitud en la pasión y en la resurrección del Señor. En ese sentido, la fe la podemos ubicar en 3 niveles. Una fe en un Dios poderoso, creador y dueño de todo, pero ambiguo, como sucede en toda religión. La fe la podemos ubicar también en un Dios que nos habla, que es sabio, que tiene poder y que es hasta cierto punto cercano a nosotros. Así lo vivieron los apóstoles con Jesús durante su vida pública. Pero la fe llega a su cumbre cuando entendemos el misterio de Dios mostrado en la cruz y en la resurrección. En ese nuevo contexto de fe, donde Jesús quiere reafirmar el amor de Pedro. Después que Pedro lo negó 3 veces y el gallo cantó, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro recordó entonces las palabras del Señor cuando le dijo: antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y dice el Evangelio que saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Allí empieza la diferencia en el modo de creer en Dios. Pedro lloró amargamente ante la mirada del Señor, porque descubre que aquella mirada no es una condenación,
sino una mirada llena de compasión, de misericordia. Ahí Pedro entiende qué significa la misericordia, comprende el ser de Dios, que Dios es el amor ofrecido sin límites. A Pedro le queda claro que amar a Dios es fundamental, pero lo más grande es dejarnos amar por Él. Es a partir de ahí que cambia la perspectiva de Pedro. Por eso Jesús ahora busca a Pedro para reafirmarlo en esas dimensiones del amor. El llanto de Pedro al sentirse desnudo, después de negar a Cristo 3 veces, lo podemos unir con la tristeza que experimenta nuevamente cuando Jesús le pregunta por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, sin vacilar, reafirmó su amor. Pero ya no es un amor, ya no es un te amo desde mis perspectivas, desde mis alcances. Ahora es un te amo desde los alcances de tu amor, que lo sobrepasa todo. En la perspectiva de Pedro podemos decir: ahora puedo morir no para salvarte, ahora puedo morir para mostrar que tu amor lo vale todo. La profundidad de la pasión de Cristo, ofrecida a Pedro en una mirada, y la contundencia de la resurrección son lo que ahora le permite decir a Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y así Pedro se convirtió en el testigo más grande del amor de Dios. Por eso pudo apacentar su rebaño. El amor misericordioso, en esa profundidad que lo vivió Pedro, se convierte también en la medida de fe para el verdadero creyente. De ese amor, en esa medida, nace la tarea esencial de la iglesia y de todo cristiano: ser testigos del amor de Dios. Verdad que hace vibrar el Evangelio. Pedro testificó con su vida. Yo también lo puedo hacer. Señor, tú que estás resucitado, reafírmame en tu amor divino. Dios les bendiga. Su servidor, Carlos Sandoval Rangel, Diócesis de Celaya.